Era una noche tranquila de verano, y la pequeña Emma, de apenas 6 años, se había hecho amiga de un ser imaginario que llamaba Sombra. Su madre, Laura, se preocupaba por la creciente obsesión de Emma con este amigo imaginario, pero, con el tiempo, asumió que era simplemente una fase pasajera. Sin embargo, a medida que los días pasaban, algo en la casa comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y lo más inquietante, era el constante susurro en medio de la noche. Laura pensó que estaba cansada, pero el susurro persistía. Un día, Laura decidió investigar y entró en la habitación de Emma mientras la niña dormía. Encontró un cuaderno lleno de dibujos espeluznantes, figuras sombrías con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Los dibujos eran tan inquietantes que Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando le preguntó a Emma sobre ellos, la niña respondió con un simple: Sombra dice que es importante que lo dibuje. Las noches siguientes se volvieron cada vez más perturbadoras. Laura comenzaba a escuchar una voz fría y susurrante que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Una noche, Laura entró a la habitación de Emma y vio una sombra oscura en la esquina de la habitación, un contorno indistinguible pero claramente humano. La figura parecía moverse y cambiar de forma. Sus ojos eran dos abismos vacíos. Aterrorizada, Laura intentó despertar a Emma, pero la niña yacía inmóvil, con el rostro pálido y sus labios murmurando palabras ininteligibles. De repente, el susurro se volvió un grito desgarrador y la sombra se abalanzó sobre Laura. Ella retrocedió, pero el grito persistió en su mente, resonando como una promesa aterradora: ahora soy tu amigo. Laura salió corriendo de la habitación, y la casa se sumió en un silencio inquietante. Cuando regresó, encontró a Emma despierta pero con una mirada vacía, como si hubiera sido testigo de algo demasiado horrible para comprender. Nunca volvió a ver a la sombra, pero el susurro en la noche persistió, siempre presente, siempre esperando. David era un niño solitario de 8 años, y su única compañía en casa era su amigo imaginario, a quien él describía como una figura oscura que siempre aparecía en los espejos. Los padres de David, Mark y Sarah, inicialmente pensaron que era una fase normal en el desarrollo de su hijo, pero comenzaron a notar que los espejos de la casa reflejaban algo más que el simple reflejo de David. Las imágenes en los espejos mostraban una figura oscura con una sonrisa perturbadora. David hablaba con esta figura como si fuera una persona real, y a medida que pasaban los días, la presencia de su amigo imaginario se hacía cada vez más inquietante. Mark y Sarah intentaron ignorarlo, pero la sensación de estar observados se volvía cada vez más intensa. Una noche, mientras David dormía, Mark escuchó un susurro proveniente de la habitación de su hijo. Al acercarse, encontró a David sentado en la esquina de la habitación, mirando fijamente un espejo roto en la pared. La figura oscura estaba allí, en los fragmentos del espejo, con los ojos rojos brillando con una intensidad aterradora. Mark intentó acercarse para ayudar a su hijo, pero una fría ráfaga de aire lo hizo retroceder. Cuando el espejo se rompió, la figura oscura pareció desmaterializarse, y David quedó en estado de shock. Los fragmentos del espejo estaban esparcidos por el suelo, y en ellos, Mark vio la silueta de su hijo atrapado dentro del cristal, con una expresión de horror eterno. La habitación estaba en completo desorden, y la figura oscura parecía haber desaparecido, dejando solo el eco de su risa aterradora resonando en la casa. Sophie era una niña de 7 años que encontraba consuelo en su amigo imaginario, una figura que siempre estaba a su lado. Este amigo era una sombra que Sophie decía que la protegía de los monstruos bajo la cama y en el armario. Los padres de Sophie, Robert y Lisa, pensaron que era solo una fase, pero pronto comenzaron a notar que su hija se estaba volviendo cada vez más retraída y temerosa. Los cambios en el comportamiento de Sophie se hicieron más evidentes. Se negaba a salir de su habitación y siempre hablaba en voz baja, como si estuviera guardando un secreto oscuro. Robert y Lisa encontraron extrañas marcas oscuras en las paredes de la habitación de Sophie, como si alguien o algo hubiera estado arañando la superficie. Una noche, mientras Sophie dormía, Robert escuchó un susurro frío y una risa macabra proveniente de la habitación de su hija. Al abrir la puerta, vio a Sophie en la esquina de la habitación, rodeada por una sombra que parecía moverse de forma autónoma. La sombra tenía ojos rojos.
Un grupo de niños, en busca de una forma de entretenimiento, decidió jugar a un juego en el que uno de ellos actuaba como el amigo invisible. Tomás, uno de los niños, asumió el papel de amigo invisible y comenzó a comportarse de manera extraña, afirmando que su amigo invisible le daba instrucciones. A medida que el juego avanzaba, los otros niños notaron que la presencia del amigo invisible se sentía cada vez más real. Empezaron a escuchar pasos y risas inquietantes provenientes de lugares donde no había nadie. Tomás se volvía cada vez más pálido y nervioso, asegurando que su amigo invisible estaba cada vez más cerca y que quería jugar a un nuevo juego. Una noche, mientras los niños estaban en el patio jugando, la risa se hizo más fuerte y más perturbadora. Los pasos parecían acercarse cada vez más. Cuando los niños salieron a investigar, encontraron a Tomás en el suelo, con una mirada de horror absoluto en su rostro. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero las risas y los pasos continuaron, llenando el aire con una presencia opresiva. Las marcas en la piel de Tomás indicaban una lucha invisible, y su expresión mostraba un terror que parecía trascender lo humano. A partir de esa noche, Tomás nunca volvió a ser el mismo, y la risa perturbadora siguió resonando en el patio, como un eco de lo que había ocurrido. En una noche de verano, un grupo de amigos decidió jugar a un juego en el que uno de ellos actuaba como el amigo invisible. Alejandro, el niño más aventurero del grupo, asumió el papel de amigo invisible y comenzó a seguir a los demás sin ser visto. Al principio, el juego era divertido, pero pronto comenzó a tomar un giro siniestro. Alejandro empezó a actuar de manera extraña, hablando de su amigo invisible como si fuera una entidad real que le daba instrucciones. Los otros niños, aunque al principio pensaron que era parte del juego, pronto comenzaron a notar una sensación inquietante de que alguien los observaba. Las risas de Alejandro se convirtieron en susurros macabros y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Una noche, mientras los niños estaban en la casa, comenzaron a escuchar pasos en el exterior y risas perturbadoras. Al salir, encontraron a Alejandro en el suelo, temblando y con una expresión de terror absoluto en su rostro. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero Alejandro estaba paralizado por el miedo, incapaz de explicar lo que había sucedido. La casa estaba en completo desorden, y los niños encontraron extrañas marcas y símbolos en las paredes, como si una presencia invisible hubiera estado jugando con ellos. Alejandro, aunque físicamente ileso, nunca pudo recuperar su antigua forma de ser, y los susurros y risas del amigo invisible continuaron, como una sombra inquietante que nunca desapareció por completo.